el maestro que hoy nos va a traer el estudio va a ser nuestro hermano Pichi, pero él va a tener que estar en la pantalla pequeña y yo en la grande, ¿vale? Pero bueno, da lo mismo. Lo importante es que el hermano Pichi va a ser el encargado de traernos en esta noche este estudio acerca del anticristo. Antes de dar comienzo o dar plaza a nuestro hermano Pichi, decirles que, bueno, vamos a disfrutar en esta noche. Va a ser una noche apoteósica. Así que, hermano Pichi, no se preocupe por lo de ayer, olvídese de ayer del Pedro. Hoy el Señor nos va a sorprender. Ayer fue poderoso, hoy va a ser apoteósico y yo sé que el Señor nos va a bendecir grandemente y Dios nos va a bendecir a través de este gigante de la palabra como es nuestro hermano Pichi. Quiero dar la bienvenida a todos los hermanos que están conectados en estos momentos, no simplemente de España, sino sabemos que tenemos más de 29 nacionalidades a lo largo del mundo, así que a todos ellos, fuera de España también, Dios os bendiga. Comentarles a los hermanos que están fuera de España que ustedes también tienen el derecho de poder comentar. Si no es en el directo, también ustedes pueden hacer las preguntas cuando ya se vuelva a retransmitir nuevamente el vídeo. Así que nada, vamos a comenzar. Saben ustedes que en esta noche tenemos por delante un tiempo hermoso donde el Señor nos va a bendecir a través de Pichi de Barcelona y nos va a tocar acerca del tema del anticristo. Creo que es un tema hermoso, curioso, impactante y más sabiendo que lo va a traer este gigante de la palabra como es nuestro hermano Pichi de Barcelona. Decir, hermano Pichi, que para mí es un honor que el Señor me da poder ser su moderador en esta noche. Así que creo que, nada, le voy a dar ya plaza libre para que usted se explaye con libertad. Recordar a los hermanos que ustedes pueden ir preguntando y yo ya tengo boli y papel para recoger todas las preguntas de los hermanos que sean relevantes, que sean interesantes y que sean concernientes al tema que vamos a tocar, sabiendo que vamos a tocar, amén, el tema del anticristo. Aprovecho 30 segundos simplemente por petición de mi amigo Jonathan de Barcelona, recordarles que el día 18 de octubre en la calle Amparo, creo que es de Useras, Madrid, hay una convocatoria masiva para el pueblo gitano a las 11 de la mañana, así que están todos invitados para acudir en ese día, ¿de acuerdo? Así que nada, hermano Pichi, todo suyo, vamos a disfrutar. Bueno, pues antes de nada, de saludar a todos los hermanos que están en directo, yo voy a decir algunas palabras y si se escucha bien, pues para que lo transmitáis a nuestro hermano Luis, ¿vale? Y decir que estoy muy contento. Vamos a usar un par de minutos de saludos mientras la gente va entrando para que luego pues ya vayamos, porque ya veis que está subiendo ya la audiencia. Antes de nada, quiero dar gracias a Dios porque la verdad que yo hablaba con algunos hermanos sabéis que suelo viajar un poco y el otro día hablando con varios siervos en distintos lugares les dije, esto creo que hará bien a todos, les dije que en este tiempo podemos estar muy tranquilos en nuestra obra, en este caso, por causa de los hermanos que se están levantando tan poderosos en la palabra, en la doctrina, dedicados al estudio. Tenemos hombres muy preparados. Yo estoy asustado. Hay gente que no lo sabe porque no viaja y porque uno está en Bilbao, el otro está en Sevilla, y conoce los cuatro, perdonadme, entre comillas, famosos, los cuatro de renombre, pero tenemos estudiantes de la palabra que son, no sé, no sé cómo describirlo, son como, literalmente, son teólogos sin este caso, sin el título, pero son teólogos muy preparados en todas las áreas, en su doctrina, en la doctrina de las demás, en las historias, en los griegos, en los hebreos, y claro, yo hace muchos años que empecé,
cuando, ahora ya lo puedo decir, hace años no, yo estudié o estudiábamos un grupo en Barcelona clandestinamente porque no nos dejaban estudiar en aquel tiempo. No podíamos tener ninguna clase de libros, no podíamos consultar a nada. Cuando no entendíamos algo, hablábamos con nuestros pastores. Los pastores nos decían que oráramos, que el Señor nos lo revelaría, y orábamos y no recibíamos nada. Y así pues estuvimos un grupo de nosotros estudiando. Yo hace años tenía una preocupación muy grande porque yo veía cómo venían olas y venían, ¿cómo puedo explicarlo? Venían, por así decirlo, corrientes terribles de falsas doctrinas. Yo he estado siempre al tanto del tema y yo tenía mucha preocupación porque yo sabía que el pueblo, ante la ignorancia, un pueblo ignorante es un pueblo como una tierra virgen que se le siembra y todo sale. Pero gracias a Dios, desde hace 8 años, 10 años, 12 años o 15, se han levantado un grupo, siempre hemos tenido un grupo de hombres que han frenado lo malo, que han sido como aquel Eliseo echando la harina en la olla envenenada, pero hoy tenemos un colador terrible de una doctrina muy sana y que es muy difícil que se nos cuele nada en este tiempo porque tenemos muchos hombres preparados y jóvenes que están en el anonimato, en el silencio, jóvenes que no tienen ninguna clase de título honorífico, simplemente estudiantes, pero que son tremendamente poderosos en la palabra. Y yo, para deciros a todos, yo tengo mucho contacto con ellos, consulto con ellos y hablamos temas a veces de minutos hasta de una hora. He estado hablando con jóvenes y hemos estado compartiendo temas. Entonces, esto lo digo para que la obra del Señor pues esté un poquito en este aspecto tranquila. Preocupémonos de otras cosas, como es la santidad y la consagración y la limpieza del pueblo y la madurez espiritual, que todo eso sí que necesitamos, creo, bastante, pero en tema de la estudio, la palabra, estamos bastante, gracias a Dios, enriquecidos. Bueno, pues nada, ya van 140, ahora Ya creo que sería un buen momento. se nos han conectado bastante. Hermosas palabras, hermano Pichi, más viniendo de usted un referente para las generaciones de nuestro pueblo y de Filadelfia, pues para nosotros es una auténtica honra, aunque le digo que el vino de reserva nunca se compara al cosechero, así que los predicadores como usted siempre quedarán ahí plasmados. Invito a los hermanos, antes de dar lugar al hermano Pichi, de que vayan por favor compartiendo este vídeo para que haya una mayor difusión, pues es un tema muy Amén. interesante como es el tema del anticristo. Amén. Y nada, hermano Pichi, adelante usted y ya está. Adelante, somos todos oídos. Bueno, pues mirar, yo le he plasmado, le he plasmado mi forma. Y para que vosotros veáis, porque a mí esto me gusta, a mí me gusta mucho lo original, me gusta mucho lo propio, aunque, aunque sea menos, pero que sea genuino de uno propio. Mirad, yo lo digo para que usted lo veáis aquí. ¿Lo veis? Lo vemos, lo vemos. ¿Lo veis? ¿Vale? Esto es hecho de esta tarde un poquito y ayer. Quiero decir que no es corta y pega y que no es sacado de cualquier lado, es hecho a mano y luego ya lo repasaré en limpio, porque estoy en Madrid y los apuntes que tengo los tengo en algún apunte lo tengo en Barcelona. Amén. Entonces, yo he preparado algo básico del tema, lo básico, ¿vale? Algunos detallitos que os van a hacer mucho bien. Hay algunas cosas que ya las sabéis, todo el mundo, que no hace falta, lo voy a puntualizar, pero no hace falta que lo toquemos.
pero vamos a hablar de las 8 o 10 preguntas básicas que existen acerca de este tema, y luego los hermanos pues que tengan alguna duda, no solo yo, sino lo digo de corazón, los hermanos que están allí, que hay hombres que he visto que son hermanos terribles, el hermano Luis de moderador, yo un servidor, pues podremos contestar entre todos, ¿vale? Entonces, mirar, una cosa que me ha llamado la atención, hablando del tema del anticristo, el único que le da ese nombre en la Biblia como anticristo, como vosotros sabéis, es el apóstol San Juan, ¿vale? Los demás, pues le dan otros nombres, ¿vale? Como Daniel, como el apóstol San Pablo y como todo. Bien. Entonces, para que nosotros entendamos lo que es la palabra anticristo, tiene dos términos, que es lo que se suele decir. El primero es, como sabéis, todo lo que viene en la palabra anti es contrario, ¿vale? Por ejemplo, tú coges un producto y puedes decir, por ejemplo, escucho un ruido raro. Sí, era una melodía de fondo, pero se la quito ahora mismo. Ya veo que usted no es de Vale. los predicadores modernos. No, sí. Es que yo no escucho, si escucha la melodía, pero no la escuchaba. Yo escuchaba Vale. ruido. Era simplemente Si una está melodía la que le he melodía, puesto de fondo, simplemente. a mí no me... A ver, si hace ruido sí que me molesta. Si es Vale, la melodía no me molesta, es ¿vale? la melodía Entonces, si simplemente. quieres... Perfecto. Vale, entonces, lo primero, la palabra anticristo, como saben la mayoría, quiere decir el que se opone. Por ejemplo, todo es anti, es contrario, ¿vale? La palabra anti es contrario. Puedes comprar un producto y aparece allí pues antical, antióxido, porque quiere decir que es contrario al tema. La palabra anticristo, una de las palabras que tiene definiciones, es contrario, oposición, opositorio, ¿vale? Otro también, que ese es un poquito, que es donde se basa el trabajo del anticristo, que es verdad que es contrario, pero también hay otro término que en el anticristo es el que sustituye, ¿vale? El que sustituye. Por eso entendemos que cuando venga ese personaje, pues va a intentar pues aparecer pues como un salvador del mundo y como un solucionador del mundo y como un hombre especial, ¿vale? Porque entre comillas lo va a ser un ser muy importante. Hace años yo leía un libro acerca de este tema, pequeñito pero increíble, que incluso lo he buscado después y no lo he encontrado, que se llamaba El Gran Dictador del Futuro. El Dictador del Futuro. Ese decía que, aparte de Cristo, el anticristo va a ser el personaje más importante que ha pisado la tierra, como hombre, que va a conseguir. ¿Vale? Entonces, la primera pregunta que vamos a ver por la Biblia es: ¿el anticristo es un hombre? ¿Es un sistema? ¿Es una organización? ¿Qué es el anticristo? Porque hay teorías acerca de que va a ser una organización, va a ser una idea política, va a ser una confederación, va a ser un sistema. No. Según la palabra de Dios, Hermano Pichi, en segunda de Tesalonicenses, discúlpeme un capítulo 2, segundo. Me permite un poquito, hermano Pichi, porque me están ya mandando varios mensajes de que por qué yo estoy en la pantalla grande y usted en la pequeña. Créanmelo que no es mi deseo. Simplemente que como he tenido que hacer yo el directo, hacer la invitación, pues ha quedado así la pantalla. No crean ustedes que porque quiero salir yo. Mi deseo era desaparecer y que el hermano Pichi sería al vale. principio, ¿vale? Al principio le hemos intentado, el hermano Luis y yo, una prueba anterior, pero como yo no entraba, porque yo no siempre he entrado así con el hermano cuando me ha moderado, entonces hemos tenido que hacerlo al revés. Y entonces, pues tenemos que estar así. Aquí lo que importa no es la cara de Luis ni la mía, ¿vale? Que sinceramente, pues no hay mucho que ver con la cara de Luis y la mía. Lo importante es que Exactamente. damos la palabra
que Amén. creo que es lo principal. Entonces, dicho esto, la pregunta primera es, ¿realmente es un sistema, una organización, es un partido político, es un orden mundial, o es realmente un hombre, el anticristo? ¿Vale? Bueno, pues según la Biblia, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, capítulo 2, versículo 3 y 4, allí se le da unos títulos. Y cuando se dan los títulos se sabe realmente lo que es. La Biblia dice que se le llama el hombre de pecado. Y también se le llama el hijo de perdición. Y se le llama el inicuo. Por lo tanto, ante estas palabras, nosotros entendemos que el anticristo no es una organización mundial, no es un partido político, no es un sistema, no es una religión ecuménica, y no. Todo eso serán cosas que él conseguirá y donde desde la plataforma donde él se lanzará y conquistará. Pero él es un hombre, como cualquier hombre que existe, con algunas particularidades que él va a tener. ¿Por qué? Porque la Biblia le define como el hombre de pecado. Por tanto, si es un hombre de pecado, ya se le define. El inicuo, cuando aparece él, aparece claramente. Se llama el hijo de perdición. Y Jesús también decía una palabra importante en Juan capítulo 5, versículo 43 sobre este tema. Él dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me habéis recibido, pero vendrá otro. Y cuando habla de otro, cuando la Biblia habla de yo, de él, de tú, de aquel, siempre se refiere a un hombre, no a una esencia, no a una fuerza y no a una sustancia, sino ni a un elemento, sino otro es un hombre. Bien, dicho esto, nosotros entendemos que el anticristo primeramente es un hombre. Segundo, esto va a ser un poquito fuerte, pero aquí yo me voy a mojar, ¿vale? Me voy a mojar. La pregunta es, ¿será gentil o será judío el anticristo? Porque esta es una pregunta que se suele decir. Hay un texto, que quiero leerlo, en Daniel, que se encuentra en Daniel, y dice lo siguiente. En Daniel dice 11:37. Dice así. Del Dios de sus padres no hará caso. Y atención, ni hará caso a dioses algunos. Lo voy a leer literalmente para que ustedes lo vean, porque esto es terrible. 11:37, podéis mirarlo en vuestra casa si queréis. Dice así: del Dios de sus padres no hará caso. Y dice, ni respetará a Dios alguno. Tremendo. Si ustedes se dan cuenta, en la gramática que nosotros entendemos, la primera palabra de Dios aparece en mayúscula. Correcto. La segunda palabra de Dios algunos aparece en minúscula. Entonces, esto quiere decir, hablando del Dios verdadero y de los ídolos de las naciones. Bueno, pues este personaje, dice la Biblia, del Dios de sus padres. La palabra el Dios de sus padres, nosotros entendemos que es la presentación como Jehová se presentó a Moisés cuando él habló en el Sinaí. Cuando dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Dijo Moisés, ¿cómo me presentaré ante ellos? ¿Les dirá Israel, el Dios de vuestros padres me envía? La palabra el Dios de sus padres o el Dios de nuestros padres era un término que utilizaban en el vocabulario el pueblo hebreo. Por lo cual, cuando dice que el Dios de sus padres no hará caso, nosotros entendemos que aunque tenga un sistema gentilicio,
porque luego entraremos más adelante de dónde va a estar, pero aunque tenga una vida gentilicia, o tenga, en este caso, sea por ejemplo, de Europa, o sea, de Estados Unidos, o sea, pero él de origen va a ser judío. Y luego yo voy a dar una teoría, digo, esto va a ser algo porque no tiene mucha base, y lo voy a explicar. Entonces, lo primero es que vemos que este ser va a ser judío, ¿vale? O de origen judío, aunque tenga una vida gentilicia. Ese es el primer punto. Lo segundo, os pido disculpas por esta palabra, pero lo tengo que decir. Por lo que define el texto 11:37, dice algo que yo quiero aquí matizar. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Vaya, hay otro detalle ahí. Ni del amor de las mujeres. Yo mira un poquito la profundidad de ese texto en los términos profundos y podemos tranquilamente declarar que el anticristo, pues posiblemente, no digo 100% asegurado, pero por lo que dice el texto, posiblemente será homosexual. Porque del amor de las mujeres no hará caso. Hay teólogos que Vosotros dicen sabéis o que... gay o celibato católico, que seguirá el celibato católico y que no se casará con las mujeres, aunque la mayoría piensan que evidentemente será gay, con mucho respeto de la palabra. Lo que yo te iba a comentar era esto. Entonces, hay un celibato, el apóstol San Pablo lo dice, si uno no se casa, mejor es, porque el que está soltero se dedica a Dios exclusivamente, pero aquella persona que está casado no solo se dedica a Dios, sino también tiene el problema de la casa, de la mujer y de los hijos. Bien. Pero el apóstol San Pablo hace un matiz y dice, pero si alguno no tiene el don de la continencia, como yo lo tengo, vale más que se case que no se queme. Ese es el gran problema, con mucho respeto a todo el mundo, que tiene la Iglesia Católica, porque han querido abrazar este mandamiento que sí es bíblico, porque tenemos que entender lo que sí es bíblico y que Pablo lo dice, pero solamente Pablo recomienda y aconseja el celibato a los que tengan el don de la continencia. Los que no lo tengan, la Biblia dice que se case. El apóstol San Pedro estaba casado y el apóstol Bernabé también estaba casado y los demás apóstoles también. Del tema vosotros sabéis que primero hay un celibato que es ordenado por la Biblia si uno tiene si tiene el don de la continencia. Segundo, si el anticristo es un imitador de Cristo, nosotros sabemos que Cristo no se casó y Cristo se mantuvo sin casarse. Claro, él va a ser un imitador, pero en vez de hacerlo de una forma limpia, santa y ordenada, él lo va a hacer con el tema de que hoy en día existe, con la promiscuidad que existe hoy en día en la generación que nos encontramos. Estamos en un tiempo que hace 30 años esto hubiera chocado. Desde hace 5 años a esta parte, con el tema de la ideología de género, con el tema, con mucho respeto, del feminismo, del homosexualismo y con el tema de que un famoso psiquiatra hace 30 años sacó la famosa teoría de que cuando un niño nace, un niño o una niña es neutro, que no es ni niño ni niña, y que esa persona o esa criatura no se le puede incluso en algunos países colocar el sexo que es. ¿Por qué? Porque esa criatura, cuando sea grande, elegirá lo que quiera ser. Por lo cual, viendo este desarrollo, que hoy en día pensamos que es una trama, perdonarme, de 4 feministas y 4 homosexuales o 4 manifestaciones del orgullo gay, pero resulta que esto es una trama diabólica que desde hace 30 años Satanás ha estado fraguando hasta los días de hoy, y hoy la ideología de género se ha esparcido por todo el mundo con gobiernos que lo aprueban
y que tienes que tener mucho cuidado porque hay gobiernos que sí se niegan en las escuelas y sí se niegan en según qué lugares a hacer según qué cosas, pueden incluso juzgarlos y meterlos en la cárcel. Así es. Por lo, viendo el tema como hoy en día se fragua todo lo que es el gobierno, la ideología de género, lo que es el feminismo, porque todo esto que no vamos una maquinación preparada con una especie de, ¿cómo lo explico yo, Dios mío? Sí, lo digo yo, es una estrategia, esa es la palabra que buscaba. Es una estrategia de Satanás terriblemente, porque es un estratega terrible, con mucha paciencia. Es como aquellos jugadores de ajedrez que antes de dar un paso se tiran horas y horas y horas pensando lo que va a venir. Bueno, Satanás lleva con la ideología de género 30 años, hasta que ha conseguido lo que hoy ha conseguido. ¿Por qué? No es simplemente porque uno, perdonen, sean gay o sea homosexual o sea lo que es. No, 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 no. Es que con esto lo que quieren hacer es literalmente un plan para destruir lo que es la familia, lo que es el sentido del matrimonio, lo Tremendo. que es simplemente a nivel mundial. Bien, entonces, viendo lo que hay, posiblemente el anticristo, no lo afirmo al 100%, pero por lo que dice la Biblia no hará caso al amor de las mujeres, posiblemente podría ser homosexual. O Y sea si que, os dais cuenta, hermano Pichi, discúlpeme, por favor, para ir recapitulando un poquito lo que está hablando, cosas tan interesantes. Quiere decirse que aunque la palabra anticristo significa antidios y es contrario a Dios, pero en realidad él va a hacer una falsa imitación, simplemente que él se lo llevará a su terreno. Eso es lo que ha querido decir, ¿no? correctamente. Es Además, yo pienso, porque es que ahora veremos unos casos que muchos se van a asustar. ¿Por qué? Porque realmente es el diablo siempre ha sido un imitador. así es. Y voy a decir algo que esto para nosotros nos hace bien. A pesar de ser su enemigo, porque la palabra Satanás, eh, como sabéis, lo que es, ¿vale? Pero es adversario, es contrario, pero Satanás sigue siendo un imitador de Dios en todas las áreas. Estoy hablando de lo que es gobiernos, lo que es querer cosas, no en su naturaleza, porque la naturaleza son completamente contrarias. Uno es una cosa tras otra, uno es luz y el otro es tinieblas, uno es bondad y amor y vida y sanidad y salvación y cariño, y el otro es odio, es guerra, es matar, es asesinar, es sexo, es promiscuidad, es lo contrario en cuestión de naturaleza. Pero en cuestión de organismo, de organización, en cuestión de repartimiento de cosas, hasta los propios dones, el propio Satanás los imita. Los dones del espíritu, Así ellos es. practican lo que es la adivinación, practican la mancia, la quiromancia, practican el curanderismo, que es lo que se llama la sanidad. Es un imitador, no deja de ser un remiendo, no deja de ser un imitador Así del es. diablo. Así ¿Vale? es. Así es. Entonces, en este aspecto veremos algunos temas y algunas puntualizaciones de que realmente el anticristo, aunque es, ahora a ver, porque aquí Dios de sus padres ni hará caso a dioses alguno. El primer Dios está en mayúscula, que es Dios, el de verdad, y los otros son los dioses indios, los ídolos o son los dioses muertos de las naciones. Bueno, pues ni a uno ni a otro en este caso. Vale. Ahora, no respetará Dios alguno. Entonces, los nombres del anticristo, como Dios, cuando a veces no se conoce a Dios, pero nosotros conocemos a Dios por medio de sus nombres. Por ejemplo, cuando él se llama Adonai, pues es el Señor. Cuando se llama el Shaddai, cuando se llama Elohim, cuando se llama todo, vale, todo por medio de los nombres conocemos a Dios y conocemos su carácter. Bien, el anticristo tiene algunos nombres que luego después, ahora vamos a hacer un repaso,
y que se le llama, por ejemplo, en Daniel 7:8, se le llama el cuerno pequeño. Luego después me dicen, se corta mucho y la voz igual. No sé si es él o son todos. No, Y todo se corta bien. cachos, se ha cortado en alguna ocasión, pero ha sido mínimo, hermano Pichi, así que no se preocupe que por lo Vale, vale, demás está todo perfecto. Le hago una pregunta vale. simplemente que me han hecho. Vuelva, por favor, a recalcar en segundos, ¿el anticristo es gentil o es judío? Sí, bueno, eso sería para lo último, pero por lo que aquí dice la palabra, del Dios de sus padres no hará caso, una, entonces nosotros entendemos que aunque él viva como un gentil, por eso he usado la palabra, que él viva como un gentil o viva como un gentilicio, De pero él acuerdo. vendrá de origen judío. Muy bien. Perfecto, Eso es claro. entendido. Por ejemplo, Entendido. los reyes nuestros que tenemos, vosotros sabéis que ellos viven como gentiles. Mm, Te estoy hablando de Juan Carlos, los Borbones y Felipe, sin embargo, ellos vienen de origen judío, para que así todo el es. mundo sepa lo que es la comparación. De acuerdo. ¿Vale? Entonces eso Perfecto. está aclarado. Perfecto. Cuando la Biblia habla del cuerno pequeño de Daniel, aquí tenemos que matizar Daniel 7:8. El que quiera verlo lo ve en la casa o vaya a anotar. Se le llama el cuerno pequeño. Esto lo voy a tocar todo y luego lo voy a desenvolver. Se le llama el rey altivo en 8:23 también de Daniel. 8:23. Y luego se le llama el príncipe que ha de venir. Daniel 9:26. Bien. Un detalle solamente, que esto quiero que estén muy al tanto, porque luego haremos una separación. Hay dos príncipes que aparecen en Daniel. Está el Mesías príncipe y está el príncipe que ha de venir. Está en un versículo y en el siguiente, Muy bonita puntualización. en el 9:25 y 9:26. Entonces, Eh, hermano se da Pichi, cuenta. discúlpeme Dime, que le corte. Hay un hermano que está insistiendo. ¿Qué es la palabra gentil? Entonces, si nos puede responder, por favor. hombre, la palabra gentil, pues como lo dice la propia palabra, es aquella persona que no es de origen judío. Ya está, no hay más. No hay más. Gracias. Aclarado. Es gentil, es simplemente la persona que no es de origen judío. De Ese es acuerdo. un gentil. De acuerdo, hermano Pichi. Ya está. Entonces, Perfecto. por eso, vuelvo a repetir para este hermano, para los hermanos, que hay miles de personas en el mundo que están viviendo como gentiles y en sus trabajos, incluso sin guardar leyes y tradiciones, como Israel las guarda, sin embargo, ellos, sus abuelos o bisabuelos, ellos vienen de origen judío. Perfecto. ¿Vale? Lo que pasa es como yo pongo un ejemplo pero no tengo otro. Imaginaros ahora, por ejemplo, que ahora conocemos casos de que un gitano, por lo que haya sido, se ha ido a trabajar a un lugar y a lo mejor se ha casado con una señora, por ejemplo, que no es gitana y se ha criado en un barrio por su empresa o su trabajo, que ha tenido que convivir con, por ejemplo, con los señores que no son gitanos. Bueno, pues él va a las empresas, él va a los restaurantes, él tiene su coche, tiene su trabajo, va a sus escuelas, sus vecinos, y él llega al momento que hace una vida que es no gitana. Pero el hacer una vida que es no gitana, por costumbres, por navidades, por años nuevos, por quizás, perdonarme, por lutos y por tradiciones, porque no las practica, pero eso no quiere decir que él deja de ser lo que es. Él sigue siendo un gitano, viviendo como uno que no es gitano. De acuerdo. Entonces, hay judíos que viven como gentiles, pero el origen de ellos son judíos. Perfecto. Perfecto. Me están reñiendo Bien, por hacerle preguntas, así que ya no voy a hacerle más preguntas hasta el final.
Así que pláyese hasta que usted termine el tema. No, no, si hay alguna cosa que quieren que, por ejemplo, tú, por ejemplo, tú la notas y luego lo hablamos, pero Perfecto. cuando se va dando, porque hay tema que tocar, pues si paramos, luego después va a haber para retomar, es un poquito lío. Luego al último, alguna persona, los hermanos que quieran, el hermano Luis puede anotar alguna cosita y luego la hacéis. Vuelvo a repetir, yo aportaré mi luz, está los hermanos que están, que también la aporten, porque yo cuando estoy viendo, también yo aporto mis cosas, ¿vale? Como está Chuchi, y están hermanos ahí importantes, como el Correcto. hermano Luis, que está de moderador, también puede él, todo el mundo podemos nosotros aportarlo. Cuando habla la Biblia del príncipe que ha de venir, decía que hay dos cosas que debemos de entender. En el capítulo 9:25 de Daniel y 9:26 aparecen dos príncipes. Uno se llama el Mesías príncipe y otro se llama el príncipe que ha de venir. No os equivoquéis, porque el Mesías, como lo dice el Mesías príncipe, ese es Jesús, es nuestro Salvador. El príncipe que ha de venir, ese es el anticristo. ¿Vale? Esto es por una parte. Luego hay otra parte donde en Apocalipsis aparece, que nosotros luego si queréis ya os lo diré dónde está, aparece un jinete montado en un caballo blanco con un arco en la mano y que dice salió para vencer. Y luego en Apocalipsis aparece 19:11 uno montado en un caballo blanco que se llama fiel y verdadero y que viene con vara de hierro y con una espada que sale de su boca, y cuando han visto el caballo blanco montado el jinete y que sale para vencer, pues han confundido el capítulo anterior con el capítulo 19. Bueno, pues el primero que aparece con un arco para que tengáis el detalle y lo distingáis, ese es el anticristo. Y el que aparece como fiel y verdadero, con la espada de hierro, capítulo 19, versículo 11 de Apocalipsis, ese es nuestro Salvador cuando viene a juzgar a las naciones. Amén. Amén. Bien. Entonces, se aparece como el rey altivo, el príncipe que ha de venir, el desolador o la abominación desoladora. Aquí yo tengo que hacer un inciso. Hablando de la abominación desoladora, hay algunos que no son dispensacionalistas, ni son pretribulación, ni premilenaristas, que ellos dicen que la abominación desoladora ya sucedió con Antíoco Epifanes. Para que alguien entienda un poco lo que voy a hablar ahora, como vosotros... Bien, este Antíoco Epifanes no era uno, es como los Césares, había varios, o como los Herodes, había varios también, ¿vale? No fue uno solamente, eran una saga. Bien, cuando habla la palabra de Epifanes, yo no sé si vosotros os habéis dado cuenta qué es esa palabra. La palabra Epifanes o Epifanía es manifestación o revelación. Cuando Antíoco se pone el nombre de Epifanes, él quería adjudicarse la palabra, la manifestación o la revelación de su persona, como líder, Tremendo. como poderoso y como hombre grande. Uh-huh. Bien, bien, eso lo primero. Este Antíoco Epifanes, como muchos de vosotros sabéis, este entró, la Biblia dice, en el templo y hizo una masacre con el pueblo hebreo, judío, y historia que cogió un cerdo y en el altar lo sacrificó. Ir cogiendo. Y esto fue una abominación, porque claro, era algo inmundo traído al altar de Dios y era una cosa abominable. Bien. Muchos han dicho, eso... No, señores, porque Jesús había pasado y si hubiera sido la de Antíoco Epifanes, hubiera dicho cómo sucedió
En el pasado, con Antíoco Epifanes, no dijo, pero cuando veáis la abominación desoladora, quiere decir que está hablando de un tiempo futuro, por lo tal, la abominación desoladora no era la de Antíoco Epifanes. Él había hecho una abominación, pero había una futura. ¿Qué pasa? Que ha habido otros que con el general Tito, en el año 70, cuando entra en Jerusalén, lo arrasa y lo desbasta, y él también hace también lo mismo. Coge también, entra en el santuario y lo profana y hace otra abominación. Entonces, claro, ahí podemos decir que estas son las dos abominaciones que existen. Una es después de Daniel y otra es antes, en este caso, después de Cristo. Bueno, podría ser alguna de las dos. No, mirad, estos son los prototipos del anticristo, porque no era, perdonarme, el cerdo o el sacrificio del animal en el santuario lo que iba a ser la abominación desoladora. La abominación desoladora, la verdadera, va a ser cuando el propio anticristo entre en el templo del Señor y él allí Correcto. aparte todo objeto de Dios y él se proclame Dios. Esa va a ser la verdad. Ni la de Antíoco Epifanes, ni es la de emperador Tito. Eso eran simplemente prototipos de lo que tenía que venir. Un acontecimiento que acontecerá en la mitad de la gran tribulación cuando él rompe el pacto con el pueblo judío. ¿Correcto? Esa es la verdadera. Y la abominación no va a ser un sacrificio que va a traer, o con respeto, una cerda, un animal inmundo que lo va. No, él mismo va a ser la abominación desoladora cuando él se proclame Dios. Muy bonito. Bien explicado. Esto, ahora vamos a entrar en algo que va a ser muy ilustrativo para la gente. Se le llama la bestia. ¿Dónde? Vayan anotando si quieren. Apocalipsis, capítulo 13, 1. 13.1, Apocalipsis. Voy despacio. 14.9. 15.2. 16.2. 17.13. 19.20 y 20.10. Se le llama la bestia. Ahora bien, cuando habla de la bestia, la palabra bestia se define por su carácter y por su poder. No se define por su aspecto. Todo el mundo cuando hablan de una bestia, pues hablan de un monstruo, hablan de... Y cuando la Biblia declara bestia, está hablando acerca de su poder y su carácter. ¿A dónde podemos verlo? Miren, la palabra nos dice, porque miren, esto es muy bonito, muy relevante, que Daniel, la Biblia nos enseña que tiene una visión. Y en la visión, él ve, ¿qué es lo que ve? 4 bestias. ¿Qué bestias son? Pues son un león con las alas de águila, un oso, ve un leopardo con alas y ve otra bestia terriblemente con dientes de acero que desgarra y que... Vale. ¿Qué ve Daniel? Ve 4 bestias. Ahora bien, si vamos a la interpretación que él mismo da, entonces resulta que el león, como vosotros sabéis, es Babilonia. Es el reinado de Babilonia. Segunda bestia, que es el oso, es el reinado o el imperio de el Medo-Persa. El tercero, nosotros sabemos que es un leopardo con alas. Eso es Grecia con Alejandro Magno. Y el último es
el feroz, el más fuerte, el que arrasa, el que aplasta, es Roma. Entonces, cuando nos habla de bestias, nos está hablando no de su aspecto, sino de su poder, de su reinado y de su imperio. ¿Vale? Y Precioso. de allí, ahora viene algo que os va a gustar, de allí la Biblia dice que va a surgir el cuerno pequeño que hemos hablado. ¿Vale? Algún hermano pone Alejandro Magno, ese es el de Grecia. Por eso era simbolizado con el leopardo con alas, porque fue una conquista relámpago y conquistó a todo el mundo en un Correcto. tiempo terrible. Ese fue Alejandro Magno. Bien, entonces, cuando nos habla de que de esos reinados que había, la Biblia dice, salió un cuerno pequeño. Entonces, ¿por qué deducen los teólogos que Anticristo va a ser, según dicen, de Europa? Porque habla de Grecia, habla de Roma, habla de lo que es los medopersas, que hoy es Irak, Irán, y habla de Babilonia. Por lo cual, si surge ese cuerno de eso, es que se cree que es de la Comunidad de Europa. Eso es la idea de que es la idea más fuerte. Hay algunas otras, pero la idea más fuerte se basa en que va a ser de Europa. Ahora bien, hay un detalle que yo quiero que ustedes vean, y esto quiero que esté muy claro. El anticristo no tiene fuerza propia ni poder propio. El poder y la fuerza del anticristo mana del dragón que se lo da. Bonito Aquí detalle. podemos entender, primeramente, que el anticristo no es Satanás, porque una cosa es el dragón y otra cosa es el anticristo o la bestia, y lo segundo es que el anticristo bíblicamente no tiene poder. ¿A dónde lo podemos ver? En Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, esto lo voy a leer muy rápidamente, porque este texto es bastante importante y poderoso. Dice la palabra: Yo tengo Biblia en mano, hermano Pichi. Si quiere que en algún momento yo le lea, yo le leo, ¿eh? Para que usted no vale, pierda vale, tiempo. vale, muy bien. Pues mira, dice 13:2 de Apocalipsis. Dice la Biblia: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como las de un oso, y su boca como la boca de león. En total, mirar el tema. La bestia tiene, esto que voy a decir es fuerte, todos los poderes, las fuerzas y toda, ¿cómo decirlo?, los métodos que tenían todos los imperios que hemos hablado, Todas las griegos, características. persas, babilónicos y Roma, aparecen en este personaje todos ellos. Sí, sí. Casi, no va a ser casi nada este personaje. Esta bestia tiene la semejanza de un leopardo. Tipo de Grecia con Alejandro Magno es la conquista rápida. Segundo, sus pies como el oso. Eso es el aplastamiento del medopersa. Su boca como boca de león. Esto nos habla de la grandeza de Babilonia. Y ahora viene, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Tremendo el texto. Entonces, el poder que tiene esa bestia no mana de él, mana del dragón, que es Satanás el que le da toda autoridad y todo poder a la bestia. Os he dicho
que el anticristo y Satanás es un imitador. La palabra del Señor dice que cuando Cristo estuvo, él mismo confesó que el Padre le había dado todo poder a su Hijo. Y el mismo Cristo dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, en esta terrible acerca de este tema. Entonces, la bestia no tiene poder propio. La bestia tiene un poder dado por Satanás. El dragón le da todo poder a la bestia. Por eso vais a ver algunos nombres que aquí aparece. Yo he puesto todos los poderes de los antiguos imperios, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, aparecen en ese personaje. Imaginaros, si ya entonces ellos conquistaron el mundo y ya subyugaron, ya aplastaron, ya arrasaron, imaginaron este personaje solamente, en su poder y en su imperio, va a tener todo ese personaje llamado el anticristo. Wow. Claro, es tremendo. Tremendo. Aparece, Casi nada. Aparece también que hay una teoría acerca de si será, porque estoy tocando cosas puntuales, ¿será un individuo resucitado? Porque la Biblia dice que tenía una herida de muerte y que volvió a la vida. Otros dicen que será de que podría ser Nerón, otros podrían ser otros malos, incluso Judas, porque a Judas se le da el mismo título que al propio anticristo, se le llama el hijo de perdición. Perdición. Entonces, la pregunta es, ¿puede ser que sube del abismo esa persona y resucita para ser el anticristo? Nosotros sabemos rotundamente que el poder de la resurrección solamente mana de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que no hay ningún otro ser, ni ángel, ni demonio, ni persona que pueda poner. Por eso Jesús dijo, llegará la hora que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Por lo cual, cuando nos habla acerca de este personaje que, de alguna manera, parece como que da a entender que resucita, no es que resucita. Es que es un imperio que resurge y se toma la forma parecida como que es un tipo de resurrección. Pero no es una resurrección, sino es un imperio que resurge. La pregunta es, cuando habla la Biblia que la bestia tenía una herida de muerte y fue sanada, entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué quiere decir esto? Miren, voy a decir esto con mucho respeto y quiero que ahora sí todo el mundo esté atento, ¿vale? Hay una doctrina que pertenece a los adventistas que hablan acerca de este tema y hablan acerca de que esta herida sanada ya fue sanada y que esto fue por medio de los franceses, Napoleón Bonaparte, y que se llevaron al papado, le dieron un golpe fatídico, pero que luego al tiempo otra vez ha resurgido el Vaticano y que eso ha sido lo que se llama la herida sanada. Miren, hermanos, eso en la Biblia no es así. Doctrinalmente, esta palabra de la herida sanada no se ha cumplido y se tiene que cumplir. ¿Qué es la herida sanada? La herida sanada, si ustedes se acuerdan, cuando David le tira la piedra a Goliat, le golpea ¿en dónde? En la frente, en la cabeza. La Biblia dice que el orden de autoridades, dice el apóstol San Pablo, Dios, Cristo, el varón y la mujer. La Biblia nos enseña que el varón es cabeza de la mujer, dando a entender la autoridad.
cuando la Biblia representa cabeza, por eso dice la Biblia que Él es la cabeza y la iglesia somos el cuerpo. Cuando la Biblia habla de cabeza, está hablando de autoridad, habla de dominio. Entonces, cuando aparece una cabeza herida, es que hay un gobierno herido y hay una autoridad herida. Entonces, para que no se me vaya la gente, hay una profecía en Génesis 3:15, y esa profecía, cuando Dios habla, le dice, pondré enemistad, hablándole a la serpiente, atiendan ahora bien, entre tu simiente y la simiente de la mujer. A tu simiente, ¿a quién le está hablando? A la serpiente. Tu simiente le herirá. ¿Dónde? En el carcañar, en el talón. Pero viene uno de la mujer que te pisará el qué, la cabeza. Ahora la pregunta es, si la serpiente o el dragón es Satanás, la pregunta es quién es la simiente de la serpiente. Muy bonito. Porque esa profecía tiene dos cumplimientos. El primer cumplimiento lo tuvo en el Gólgota, donde nuestro Cristo a la serpiente le pisó la cabeza literalmente, pero luego tiene un segundo cumplimiento que no solamente le va a pisar la cabeza a la serpiente, sino que en Apocalipsis 19 se va a enfrentar a la simiente de la serpiente, que es el anticristo, y allí le va a pisar la cabeza y lo va a derrotar y lo va a terminar. Amén. Por eso hay una simiente de mujer y simiente de serpiente. Vayan cogiendo. Hay un misterio de iniquidad, que luego, ahora entraremos, y hay un misterio de piedad. Misterio de piedad. 1 Timoteo 3:15-16. Dios manifestado en carne. Misterio de iniquidad. Satanás representado por un hombre en la tierra, con todo el poder, con toda la gloria. El inicuo, el santo. El Salvador, el hijo de perdición. El hijo de Dios, el hijo de pecado. El hombre sin ley, el que se sujeta y la cumple. El anticristo, Cristo. Qué bonito. Esto es simiente de mujer, simiente de serpiente. Por eso, hermanos míos, nosotros debemos entender que la pregunta que nosotros hacemos, yo predicando el otro día acerca de este tema, yo decía, ¿por qué no presenta Satanás al anticristo estando la iglesia en la tierra? ¿Por qué? Porque según dice el apóstol San Pablo, y ahora estén atentos todos, dice la Biblia, ya está en acción el misterio de la iniquidad. La palabra ya está en acción, está en desarrollo, está en movimiento, se está gestando, está a punto de manifestarse, pero el apóstol San Pablo dice, pero al presente hay quien lo para y hay quien lo detiene. Pero cuando se ha quitado del medio lo que lo detiene, entonces se manifestará. Entonces, vamos a coger esto acerca de la manifestación del anticristo. ¿Por qué Satanás no presenta al anticristo estando en la tierra? Pues no lo presenta por una sencilla razón. Miren qué detalle. Es que resulta que aparece en la Biblia, podéis leer en vuestra casa, que dice, está en acción, está en movimiento, está en desarrollo. Por eso dice la Biblia, Juan dice, en el primer siglo, ya ha habido muchos anticristos. Y el espíritu del anticristo ya está. Está desde Nimrod el espíritu del anticristo. Y está desde Nabucodonosor el espíritu del anticristo. Y está desde los Césares, y desde Napoleón, y desde Hitler. Y todo hombre que ha querido ser emperador, conquistar al mundo y ser Dios y que le adoren, que esto haya así, entonces esto es el espíritu del anticristo caído ya en función. Pero la manifestación plena del personaje del anticristo como gobierno del mundo aún no se ha manifestado, porque todos los emperadores han fracasado y han caído, han sido vencidos, han entrado en guerra.
pero aquel conseguirá, en este caso, lo suyo. Ahora bien, cuando dice la palabra, ya está en acción el misterio, está en desarrollo, está en movimiento, se está fraguando. Pero atiende ahora, Luis, mira qué bonito dice. Pero al presente hay quien lo detiene. Cuando aparece la Amén. palabra quien, aparece persona. Porque si tú me dices a mí, oye, te ha dado un saludo, y yo te digo, ¿quién? Porque cuando hablo de quién, de yo, de él, de tú, Qué esto nos habla de bonito, persona. qué bonito. Entonces, hay un quién que lo detiene. Pero si seguimos un poquito más abajo, dice, pero cuando sea quitado del medio lo que, aquí ya no es persona, aquí ya hay algo neutro, es una fuerza, es un organismo, es un cuerpo. Aquí ya no es persona, es lo que y quién. Entonces, el quién sabemos que es el Espíritu Santo. El Qué lo que bonito. sabemos que es la iglesia y es el cuerpo. Cuando la Biblia dice que sea quitado del medio lo que lo detiene, entonces se manifestará. Si yo os digo a ti, a estas 193 personas que hay, y a todos, que la iglesia tiene lo siguiente que os voy a decir. Es la luz del mundo y es la sal de la tierra. Amén. Somos los embajadores del reino de los cielos. Amén. Somos las cartas escritas. Somos Amén. columnas y baluartes de la verdad. Y para allá Aleluya. más, no solamente el Espíritu Santo está en el mundo convenciéndolo de justicia, de pecado y de juicio, sino que también la iglesia es morada colectiva, individual de la persona del Espíritu Santo. Amén. Qué ¿Por bonito. qué el anticristo, o mejor dicho, no lo presenta Satanás? Vamos a ver, es que Satanás es tonto, no, porque dice la palabra del Señor. Os doy poder y autoridad, dijo el Señor, para que holléis las serpientes y las escorpiones, y las fuerzas del enemigo no os harán daño. Primero. Segundo, dijo, en mi nombre echaréis fuera a los demonios. Tercero, dijo, nuestras armas no son armas físicas ni materiales, sino son espirituales para derribar Amén. las fortalezas del diablo. Cuarto, dijo Pablo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes en las regiones celestes. Y quinto, dijo, esta es mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por lo Amén. cual, señores, si Satanás presenta al anticristo, estando la iglesia en la tierra, con la fuerza que la iglesia tiene, primeramente, tenemos el poder de la palabra de Dios. Ese es el evangelio. La Biblia dice que ninguna de las palabras vienen vacías. Es como espada, Aleluya. es como fuego, es como martillo. Segundo, tenemos la persona del Espíritu Santo morando dentro de nosotros y haciendo la obra de convicción de pecado. Tercero, tenemos el poder terrible de la sangre de Jesucristo. Cuarto, tenemos la oración, tenemos el ayuno, tenemos la gratitud, tenemos la intercesión. Aleluya. Si nosotros, de alguna manera, hoy en día aparece el anticristo, la iglesia se levanta en pie de batalla y arruina a Satanás todos sus planes. Por eso yo Aleluya. quiero demostrar con la Biblia, como le he dicho, que Amén. Satanás es tan cobarde que tiene que esperar que el anticristo se manifieste cuando la iglesia desaparezca. Si no, no se atreve. Porque si la iglesia está en la tierra, le arruina sus planes. O sea que la iglesia sola tenemos más poder que el imperio babilónico, el imperio medio persa, las características de Grecia, donde el poder de Satanás, la iglesia sigue teniendo más poder que todo ello junto. Vamos a ver. Hoy en día la milicia que Dios respeta, y esto yo quiero que esto lo entendáis y esto quiero daros un poquito de aliento, que sigue en la doctrina, pero estamos hablando de lo que estamos hablando. Amén. Jamás el Señor le dio fuerza a la iglesia, jamás. Nunca dijo, te doy fuerza, Luis, nunca. Él dijo, os doy poder y autoridad. Amén. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿por qué dar poder y autoridad? La Biblia dice en un caso que cuando el apóstol, dice la Biblia, que estaba, por lo visto, estaba echando un demonio, el apóstol San Pablo, había 7 exorcistas ambulantes, que eran como tipo curanderos entonces.
que ellos, la forma de echar un demonio era invocando otro espíritu más poderoso que el que estaba en los cuerpos. Wow. Entonces, cuando vieron echar afuera al apóstol San Pablo, se quedaron mirando y dijeron, oye, el espíritu que va con Pablo es terrible. ¿Cómo? ¿Quién es? Es Jesús. Ah, pues oye, pues vamos a invocar el nombre de Jesús para echar ahora a los demonios. Bien, De cuando ver. se encuentran con un poseído, aquellos 7 rodean al poseído y le dicen, ahora todo el mundo va a entender esto, en el nombre de Jesús que predica Pablo. No era de ellos, era lo que ellos habían visto y oído, no era personal. Te ordenamos que salgas. Rápidamente el demonio dijo, conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. En el mundo de los demonios conocen a Cristo, total, eso es particular, pero también se conocen a los que son siervos verdaderos de Dios. Y se habla de ellos. Por eso dijo el demonio, ¿sabemos quién es Pablo? Porque estamos hablando siempre de él que nos está amargando la existencia. ¿Vale? Entonces dice la Biblia que este demonio, ese poseído, se lanzó contra ellos, los hirió, los desnudó y salieron corriendo. Es muy difícil, Luis, que 7 hombres no puedan sujetar a uno. 2 hombres, bueno, pero 7 hombres. Bueno, es tan fuerte la fuerza que tienen las personas poseídas que muchos de nosotros hemos tenido encuentros con los demonios y hemos visto que una niña, hablo de 15, 16 años, 18, con pesando 50 kilos, nos ha hecho volar a hombres que hemos sido como de seguridad, ¿vale? Y, sin embargo, el gadareno, cuando le metieron los grillos y las cadenas, las rompía Dios mío. y las llevaba a rastras. No podían sujetar a las autoridades, porque la fuerza de los demonios es descomunal. Entonces, si Cristo nos da fuerza a nosotros, no hubiera podido hacer nada, a no ser que nos hubiera dado una fuerza como le daba a Sansón. Pero es que la lucha nuestra no es de fuerza, es de espíritu, es de Amén. autoridad, es de Amén. sometimiento. Por eso Jesús dijo, os doy poder y autoridad. Yo pongo un ejemplo cuando hablo acerca de este tema y es, imagínense en Barcelona o en Madrid, en el medio de una avenida, cómo resulta que una mujer pesando 50 o 60 kilos, Qué bonito. vestida de guardia urbana, se pone, levanta su mano y en el medio de la avenida Diagonal de Barcelona o la Gran Vía de Madrid, para a 500 coches, autobuses, taxis, motos, y ahora está ahí todo el mundo parado. Ahora, ¿qué hace esa mujer en el medio de una avenida con 500 coches y con esos miles de kilos que cualquiera de ellos le pasa por encima y lo hace trizas? Sin embargo, todo aquello se somete y todo aquello se humilla, no por ella, porque por ella podrían arrasarla y matarla, pero Qué es por la bonito. autoridad que representa. Entonces, Amén. lo que la Iglesia tiene es poder y autoridad. Cuando la Iglesia levanta la mano en el nombre de Jesús, por eso la palabra era, ¿por qué Satanás no presenta al anticristo estando la Iglesia en la tierra? Porque sabe que la Iglesia tiene la autoridad para arruinarle los planes. Amén y amén y amén. Pues claro. Amén. ¿Se puede hablar en lenguas ahora o no? Continúe, continúe. Entonces, nosotros sabemos, allá hablando un poquito del trabajo del anticristo. Según la Biblia, dice la palabra de Dios que va a tener un aspecto como de cordero, pero cuando hable, va a hablar como león, ¿vale? Porque él va a venir como el gran solucionador. Mirar, estamos en un mundo que si no aparece en este tiempo, va a ser un tiempo muy, 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 muy similar o parecido a este. ¿Por qué? Porque ha entrado el mundo ha entrado en un caos. El mundo ha entrado en una especie
de desenfreno. El mundo ha entrado completamente agitado. Incluso la propia tierra, de alguna forma, está gimiendo más que nunca con los dolores de parto. No vemos un huracán por un lado, vemos un terremoto por otro, vemos un tsunami por otro, vemos un volcán que estaba años y se activa. Entonces, luego después estamos viendo las cosas que están sucediendo. Señores, no entiendo hoy en día, y disculparme por favor lo que voy a decir, hay leyes hoy en día ya que se ha permitido el incesto, ya. Quiere decir, un padre y una hija pueden casarse. Una madre y un hijo pueden casarse. Dos hermanos pueden casarse. Eso es en algunas partes. En otros lugares, perdonadme por favor, se permite incluso la pedofilia, el tener relaciones con criaturas. Hay otros lugares que están permitido la zoofilia, quiero decir, tener relaciones con animales, pero esto permitido por el gobierno. Una cosa es que una persona lo haga de escondidas o lo haga en secreto, pero no que el gobierno lo respalde, incluso le saque leyes y lo respete. En muchos sitios hablan del casamiento, como aquí en España lo tenemos, y en muchas partes de Europa, de dos hombres, de dos mujeres. Hay incluso que, aunque parezca risa, pero hay incluso muchas mujeres y muchos hombres que quieren casarse con su perro o quieren casarse con su perra. Y eso han ido ante el juez pidiéndole. Pero entonces, señores, ¿a dónde estamos? Y hay otras personas que se piensan que es un caballo, se han hecho unas especies de operaciones y andan como caballos y van a arrastrar porque dicen que ellos no son una persona, son caballos o son un águila o son una jirafa. Entonces, este es el mundo que estamos. Y luego, en el plan como está el mundo, hay un caos general, hay un caos total, hay una depravación terrible. En estos 5 o 10 últimos años, el mundo ha caído en un abismo. En la era de la tecnología ya está avanzando a pasos agigantados. Los microchips ya se están implantando en muchos lugares que nos van a llevar, que eso va a ser un método parecido a lo que se llama la marca de la bestia en la frente o en la mano, que eso será el sentido de las computadoras, las tecnologías y todo lo que existe. Entonces, en un mundo como este de caos, atención, de hambres, de guerras, de problemas, imaginaros que de momento aparece ese personaje. Y ese personaje va a tener una sabiduría tan fuerte que va a quitar media hambre del mundo y va a dar trabajo y va a arreglar los problemas y va a meterse en los conflictos y va a Increíble. traer paz. Porque dice, y cuando digan paz y seguridad, claro, es que va a tener paz y va a traer paz en los conflictos más terribles. Y cuando ese hombre se presente en la ONU o en la Comunidad Europea o en la todo el mundo se va a poner de pie y le va a aplaudir porque va a ser algo terrible en sabiduría, en política, en gobernante, en oratoria. Pero hay un detalle que a mí me encanta. A los 3 años y medio, cuando entra en el templo, allí él se quita la máscara y se quita el disfraz. Porque cuando llega allí, allí no puede ya, y ahí realmente va a ser donde él va a sacar realmente lo que él quiere ser, apartando todo objeto de Dios y proclamándose Dios. Ese es la meta y el fin del anticristo. El deseo que tuvo Luzbel, seré semejante al Altísimo. En ese tiempo, el anticristo, si tú lees un pasaje que dice la Biblia, dice, y todas las naciones, lo podéis leer, adorarán al dragón. Este adorarán al dragón quiere decir que adorarán a Satanás literalmente. Y luego dice, y el falso profeta hará que todo el mundo adore a la bestia. Y todo el mundo dirá quién como la bestia y quién podrá luchar contra él. ¿Estás entendiendo? Entonces, este va a ser ese hombre políticamente terrible, un hombre sabio, un hombre con una oratoria tremenda, un hombre estratégico, un hombre que va a tener poder militar, va a tener un poder tan grande porque va a tener una unión, como dice la palabra, con aquella gran ramera que aparece, pero que luego después de usarla, que será la falsa religión que aparece, la gran ramera,
que yo no quiero mencionarlo aquí, pero todo el mundo sabemos quién va a ser, ¿vale? Pero esa gran ramera dice que la usará durante un tiempo, pero luego él mismo la tirará. ¿Por qué? Porque él no quiere ni dioses paganos, ni ídolos, ni al Dios verdadero. Él quiere proclamarse Dios. Tremendo. Ese es el fin del anticristo. ¿Qué es lo que va a hacer aquí? La Biblia dice que se le da poder para luchar contra los santos. Entonces, hay unos detalles en Apocalipsis 12, que ahí lo podéis ver, que dice la palabra de Dios, y hubo una mujer con un sol y una luna y 12 estrellas. Y había un niño que fue arrebatado para su Dios y su trono. Si nosotros decimos quién es el dragón, no hace falta que sea uno, ¿vale? Schaffer, ni La Cueva, ni Carballosa para saber quién es el dragón. El dragón es Satanás. Ni tampoco quién es el niño que será arrebatado y que tiene un trono y que el niño es, sabemos que es Jesús. El problema es quién es la mujer. Bueno, la mujer se ha dicho que si es la Iglesia o que si es María, nosotros sabemos que aparece muy claramente con las señales del sol y la luna y las 12 estrellas, que es la visión que tuvo José acerca de Israel. Por lo tanto, la mujer es Israel. De Jesús, hablando acuerdo. con la samaritana, le dijo, quiero que sepas que la salvación viene de los judíos. Por lo tanto, sabemos, dice la palabra, que levantó persecución para devorar al niño tan pronto como naciera. Pero dice la palabra de Dios que el niño fue arrebatado y entonces lo que hizo el dragón es lanzar, dice, una persecución contra la mujer. Esto va a suceder en el tiempo de Israel. Por eso la Biblia dice que sufrirá la persecución. Dice, y se le dio alas a la mujer y se le llevó al desierto, capítulo 12, libro de Apocalipsis. Y dice la Biblia, y fue sustentada por 1260 días, que son 3 años y medio. Y la palabra del Señor dice, y como no podía el dragón, lanzó un montón de agua para intentar ahogar a la mujer. Pero mirad qué detalle más bonito. Dice, pero entonces la tierra se abrió y el agua que venía contra ellos, dice la palabra de Dios, que no le hizo daño. La pregunta es, ¿qué es esa persecución? Sabemos lo que es los mártires, los que no van a someterse, los 2 testigos, los 144.000 que van a predicar el mensaje de Cristo viene, el mensaje del reino, lo van a predicar entonces, porque la iglesia, como todos sabéis, ya no está en la tierra, la iglesia ya ha sido arrebatada. Amén. Y sucederá, será que cuando aquel dragón lance contra la mujer, dice la Biblia que se abrirá la tierra y le ayudará a la mujer. La pregunta es, ¿se abrirá la tierra y le ayudará? Eso bíblicamente, ¿dónde lo encajamos? Muy fácil. En el juicio de las naciones, capítulo 25, cuando Cristo viene y a los de la derecha le dice, venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber, y fui huérfano y me amparasteis, y estuve en la cárcel, me vinisteis a ver, y dirán aquello, ¿y cuándo te lo hicimos? Ahora él contestará, cuando le hacíais a uno de mis pequeños, a mí me la hacíais. Entonces, esas Amén. naciones que van a recibir el mensaje y las naciones que van a creer el mensaje del reino, porque aunque el mundo va a estar gobernado la mayoría, pero va a haber naciones que se van a oponer al gobierno del anticristo. Y esa te di de comer, te di de beber, esa es la tierra que se abre para ayudar a Israel en el tiempo de la gran tribulación. Precioso. Eso simplemente es para que más o menos entendamos un poquito lo que hay. Entonces, a mí me gusta diferenciar un poquito este personaje. Lo primero, es un hombre. Segundo, es de origen posiblemente judío, aunque viva, como he dicho antes, como un gentil.
es un hombre dotado de poderes especiales, de tal manera que dice que hará señales y prodigios, que tendrá una mente increíblemente. Es el propio Satanás. Jamás ha habido un siervo de Satanás que tenga lo que ese hombre va a tener, porque literalmente va a ser un representante de Satanás en la tierra con todo. Dice, le dio el poder y su trono, le dio todo, para que ejerza autoridad sobre el mundo entero. Entonces, esto va a ser. Y la palabra del Señor dice en un pasaje que eso a mí me volvía un poco, dice, y todas las naciones, él se proclamó, dice, y todas las naciones se inclinaron y le adoraron, y todo el mundo gritaba, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Vamos a ver, que uno se proclame, ¿vale? Pero que las naciones se inclinen y la adoren. Pues eso es lo que dice, pero no solamente se inclina y la adoren, sino que dicen, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar? Luis, estaban diciendo, es invencible, no hay quien pueda con él, no hay quien le derrote. Así Es es. terrible, es tremendo. Bueno, pues a esa respuesta, porque ya vamos ya para el fin, ¿vale? Si os parece bien, tenemos que terminar como se tiene que terminar. ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Cuando esté en su trono y en su imperio y todo el mundo consiguiendo ya ser Dios, proclamándose Dios y todas las naciones bajo sus pies. La respuesta está en Apocalipsis capítulo 19. He aquí se abrió el cielo y apareció uno montado en un caballo blanco. Amén. Trae 3 títulos y un nombre secreto que solo él conoce. Primer título, fiel y verdadero. Segundo título, verbo de Dios. Tercer título, rey de reyes y señor de señores. Los ejércitos celestiales le acompañan. Él viene con vara de hierro y una espada que sale de su boca. Los millones de ejércitos están detrás. La compañía de los Aleluya. ángeles están y la iglesia ya no es la novia. La iglesia ya es la esposa porque las bodas ya se han celebrado en el reino de Dios. Él viene para pisar la uva del lagar. Él viene para el gran día de Dios. Él viene para el día de la venganza de Jehová. Él viene para traer justicia contra el pecado. Y la Biblia dice, esto quiero que esté todo el mundo, todas las naciones se prepararon en ejércitos para luchar contra el que viene. Entonces, no fue una venida instantánea, le han visto venir y el mundo se ha preparado para batallar con él. Pero en el cielo no se saca ni un arma, porque la Biblia dice que tiene tanta gloria en el resplandor de su venida, Aleluya. que con el Amén. resplandor de su venida los destruye a todos y los paraliza a todos. Amén. Y esto lo quiero Gloria. decir, y aquí sí que quiero que gritéis, habléis en lengua y hagáis lo que queréis. Gloria a Cristo. Y cogió Aleluya. al anticristo y al falso profeta y fueron los primeros que inauguraron el lago de azufre y de fuego y los lanzó Amén. vivos. Amén. Amén. Amén y amén y amén. Ay, sin palabras, Amén. sin palabras. Acabe, acabe. Esto es tremendo. Dios mío de mi No, no, vida. si más o menos, mirar, Ah, nosotros, porque esto os lo digo de corazón, la doctrina del anticristo es extensa, muy extensa. ¿Por qué? Porque aparecen trabajo, aparece nombres, aparece oficios, aparece características que va a tener. ¿De qué se ha enterado la gente ahora? La gente se ha enterado ahora, la gente, primero, que va a ser un hombre, segundo, los nombres que tiene, el hombre de pecado, el inicuo, el cuerno pequeño, la bestia que sube del mar, todo esto se han enterado. Hay una puntualización que sí quiero deciros. Sí quiero deciros porque esto quiero, a ver si lo tengo por aquí porque le he anotado. Y esto a lo mejor, miren, hay una palabra que dice
no solamente acerca de dónde va a ser de origen judío, sino a qué tribu va a pertenecer la. Sí, señor. Se lo iba a preguntar yo ahora, pero explíquenlo ya. Entonces, aunque sabemos nosotros que cuando hubo la deportación y cuando hubo la vuelta del cautiverio y cuando ya desde entonces ya de alguna manera, aunque eran judíos, pero pasaron desde tribus distintas y ¿cómo se dice esto?, de genealogías, ya parece ser como ahora se llama el pueblo hebreo o se llama del pueblo judío, un poco a grosso modo en ese sentido, que perdieron un poquito lo que es el origen de las tribus y de todo, ¿vale? Aunque son todos judíos, pero ya no es como antes que lo miraban de una forma muy meticulosa. Bien, hay una parte de la escritura, yo no la afirmo, pero tiene su cosita, ¿vale? Sí, señor. Entonces, cuando la Biblia dice que Jacob está bendiciendo a sus hijos, él bendice a Judá y bendice a Zabulón y a Isaacar y bendice a uno detrás de otro, lo podéis ver. Pero cuando llega Dan, él le dice, eres como serpiente junto al camino y eres como víbora al lado de la acera, del camino, que mordiendo los talones del caballo haces que el jinete caiga. Ahí está la profecía. Ahí está. Pero es que resulta que en esa profecía le dice Jacob a su hijo, y tú juzgarás al pueblo de Israel y juzgarás a las tribus de Israel. De acuerdo. Claro, si nosotros miramos desde Jacob hasta el 2019, en la historia de Israel, jamás Dan ha juzgado ni ha reinado sobre las tribus de Israel. Sí, señor. Nunca. Eso es lo Correcto. primero. Lo segundo, que esto es un detalle muy fuerte, es que de los 12.000 sellados en Apocalipsis, 12.000, 12.000 de Dan, 12.000 de Judá, 12.000 de Isaacar, 12.000 de Zabulón, 12.000 de Destalí, pero dice la palabra de Dios que ponen a José, ponen a Benjamín, sin embargo, la tribu en los 144.000 Dan no aparece. Repita, por favor, ese apartado, hermano Pichi, porque se ha cortado justamente en ese momento. Repito, en la elección de los 144.000 sellados, se sellan 12.000 de cada tribu. 12.000 de Dan, de Isaacar, de Zabulón, de Nestalí, de Judá, de José, de Benjamín. Pero, sin embargo, la tribu de Dan está excluida, no está. Curioso. Curioso. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo Dan gobernó, reinó o juzgó a Israel? Nunca. Nunca. ¿Por qué se le excluye de los 12.000 sellados y la tribu no se le incorpora juntamente con las demás? Ah, qué muy bonito. ¿Y por qué se le llama serpiente y víbora? Entonces hay una teoría, bueno, teoría con una base muy bonita, no es Sí. afirmativa, pero es muy bonita, que como posiblemente el anticristo, su descendencia o su ascendencia sea de la tribu de Dan, y cuando él gobierne por medio del anticristo, será el tiempo donde no gobierne solo sobre Israel, sino gobernar también sobre el mundo, que será por medio de la persona del anticristo. Por eso dicen que posiblemente el anticristo venga de la descendencia de Dan. Vaya detalle bonito. Vaya detalle bonito. Vuelvo a Digno de ser repetir, no es recortado. una interpretación sin afirmativo de nada, De simplemente, acuerdo. pero la verdad, cuando te lo dicen, te gusta, no te rechaza nada ni te pone en guardia de nada, sino dices tú, oye, vaya, más bien lo aceptas
el espíritu y la palabra más bien te acepta. Precioso, precioso. Bueno, hermano Pichi, algo más que enseñarnos. Llevamos hora y media Pues, pasada y tenemos casi 160 personas conectadas, siendo la 1 menos 10 que van a dar de la noche. O sea que ha batido récord, le ha ganado el Pedro. pues, bueno, pues mirar, sinceramente, vuelvo a repetir, mira, y esto lo digo no por nada, lo digo vosotros, además, muchos de vosotros me conocéis desde hace muchos años. Muchos de vosotros seréis jovencicos, muy jovencicos, ¿vale? Muy jovencicos. Ahora sois, de verdad, increíblemente aparte. Yo me voy haciendo mayor. Lo que pasa es que yo me hago mayor más lento y vosotros vais creciendo más fuerte porque yo aún Un estoy bien, toro, te ha hecho como un aún toro. estoy bien. ¿Por qué hago esto? Hago esto porque, para que vosotros entendáis, eh, las personas que busquen el estudio, hacerme caso, buscar lo vuestro, buscar lo particular, eh, coger que Dios os dé las luces. mm, ¿Y por qué? Tú dirás, Pichi, ¿por qué lo haces? No, yo lo hago esto porque sinceramente, mirad, esto lo enseño para que vosotros veáis el trabajo desde ayer a hoy, pasado con fallos, ¿vale? Entonces, esto ha sido con la Biblia y ha sido con la Biblia en el teléfono, que me ha ayudado un montón, porque así los versículos no tienes que ir a buscarlos con las hojas. Por ejemplo, pones anticristo, que aparecen los 4 del anticristo, que aparece en Juan. Por ejemplo, pones el hombre de pecado, no te vuelves loco, lo tocas y aparece. Ha sido la única referencia. Entonces, yo sinceramente tengo estudios del anticristo en Google, de la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana, la Iglesia Pentecostal, Iglesia Bautista, hay de los adventistas y de todo el mundo. Están preparados ya. Quiero decir que tú los sacas si quieres y los das y formas la del San Quintín, ¿vale? Pero vamos a ver, a mí me ha llevado desde esta mañana, me ha llamado la mujer a comer, oye, venga ya, que ya, vale, vale, he dejado todo preparado, he estado comiendo, ¿vale? Y luego por la tarde me he puesto otra vez. Y cuando ya era, digo, oye, me ha dicho ella, ¿a qué hora entras? Digo, entro, ¿vale? Eran las 10 o 10 y pico. Digo, tengo que hacer una prueba con el Luis 15 minutos antes. Pues prepárate porque falta poco ya, ¿vale? Bueno, pues hoy he estado todo el día con la Biblia, he estado todo el día con unas referencias y con el móvil mirando los versículos y anotando esto que estáis viendo, ¿vale? Bueno, pues en nombre de todos los presentes, de nuestras generaciones más jóvenes que usted, gracias por la lección que nos ha mostrado una maestría, esta lección maestral que nos ha dado en esta noche. Porque si no es Dios y un don como el que Dios le ha dado, es imposible que haya estado más de hora y media sin parar, sin salirse del tema y además de cosecha propia que no ha tenido que ver ni copiar nada de Internet. Gracias de verdad, Mano Pichi, porque esto es alucinante. Bueno, pues nada, me alegro. Estaba el David, me comentó del tema. Bien, luego me dijo, puede ser que la Dan te modere. Y luego ya después me dijo, seguramente te moderará el Luis, ¿vale? Yo al del, de Luis de Logroño, ¿vale? Sí, de acuerdo. ¿Quién es? Digo, pues no sé quién es, hijo. Y bueno, hablando, y ya me pasa, digo, pues si es amigo mío, hijo, ya sé quién es. Claro. Pues, no, digo, ¿por qué no me dices el Luis, el normal? Dice, no, es Eso que yo es. para el sitio, el David. Sí, el Yo David, el David. encantado de corazón. Un honor, de Y verdad. decir a los hermanos que de verdad, para mí esto es un placer,
porque esto me lleva a mí no solo a enseñar, sino que la gente con esto recibe una doctrina limpia y sana que te sirve para ellos, para establecer sus principios. Luego vendrá cualquiera y dirá, oye, el del arco es Cristo. Y dirá, no, que no es Cristo, que el del arco del jinete, ese es el anticristo. El Cristo es el que sale con la espada de la boca. Quiero decir, estos son cosas que quedan y enseñan. Y eso creo que para eso estamos, para enseñar la palabra. Y luego disfrutar 170, 180, casi 200 personas que ha habido y A la están 1 de la noche. a esta hora, ¿vale? Eso es una maravilla. Entonces, nada, tenemos una semana terrible de temas, Poderosa, poderosa, poderosa. una Eh, semana terrible y hermano vamos a Pichi, disfrutar. hermano Pichi, en 3 minutos respondemos 2 o 3 preguntas para no quedar mal con los Sí, hermanos. sí, sí. Basta que nos han hecho. Tú me dices la que sean y la Eso respondemos es. en su momento. Y cuando Entonces, ya terminemos, de acuerdo. Entonces, un poquito de paciencia. Creo que hay algunas preguntas muy interesantes. Manteneros ahí, aguantar 5 minutos nada más porque vienen preguntas muy interesantes. La pregunta famosa que siempre se ha hecho, que siempre le dirán cuando hablamos del anticristo, es, ¿puede ser que el anticristo viva en la actualidad entre nosotros? mira, esto es muy, mucho respeto y mucha humildad. Hay pocas preguntas, a mí que me dejen un poquito bloqueado. Pocas. Habrá alguna, pero hay pocas. Que responda mejor o peor, o con más o con menos, pero bueno, hubo una que un candidato de Barcelona, que era como un hijo mío espiritual, me hizo. Y os doy mi palabra de honor, y viene concerniente con lo que estás hablando. Él me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta, hombre? A solas, me la dijo. Digo, sí. Dice, una pregunta. Dice, si el anticristo tiene que aparecer cuando la iglesia se vaya, y la Biblia dice que va a ser eminente, que no lo sabe nadie. Incluso Cristo dijo que eso estaba en la potestad del Padre. Entonces, ¿cómo Satanás va a manifestar el anticristo si no lo sabe el tiempo que va a ser? Es buena, Es buena, buena, es buena. es buena. A mí escúchame, te prometo que me fundió los plomos. Digo, jolines. Bueno, yo a mi manera le expliqué y le dije, mira, vamos a ver, Dios es el Dios soberano, Dios es el que Dios que abre y que controla todo y que tal y que cual. Bien. Pero luego al tiempo, cuando pasaron años, le dije, ven, que te voy a responder aquella que me hiciste que no te pude responder. Y se la respondí. Entonces, a lo que tú has dicho, ¿puede estar el anticristo ahora? Vamos a ver. Una cosa es los anticristos y otra cosa es el anticristo. Bien, primeramente es que como Satanás no sabe en qué momento la iglesia va a ser arrebatada, De acuerdo, Satanás tiene en el mundo siervos preparados para ese momento. de Porque acuerdo. Satanás que Que- sabe que va a ser el siglo pasado, ahora, en el 1935 o en el 1922, que faltan 3 años. Como o no sea, lo que sabe, él lanza proyectos, aunque luego queden proyectos abortados, pero lanza proyectos. él tiene instrumento, como le va a dar todo el poder y como dice la palabra entonces, por lo cual él desde el primer siglo hasta el siglo XX ha tenido instrumentos preparados, brujos, satanistas, siervos de él, preparados para en ese momento ser. Eso por una parte. Lo segundo, la pregunta es, ¿puede estar el anticristo ahora? Claro que sí, totalmente. Claro que está, porque él no aparece aquí en la tierra y ya está, de la nada. No, será un ser humano que nacerá como todo el mundo. Entonces, pregunto, ¿estuvo Cristo nacido y durante 30 años en secreto y nadie sabía nada de él? Claro, pero llegó el momento que se manifestó y cuando De se acuerdo. manifestó,
cuando vino a Nazaret dijo, ¿no es este el hijo de José y de María? ¿Y dónde le viene? Entonces, puede estar el anticristo como persona, como político, como gobernante, preparando sus cosas y que ni lo sabemos quién es, pero está. Porque la iglesia de aquí 6 meses o de aquí 2 años va a ser arrebatada y en ese momento él ya está fraguando. Por lo tanto, estará la iglesia en la tierra viendo la niñez del anticristo, posiblemente la adolescencia del anticristo y hasta el poquito de manifestarse el anticristo. Lo único que pasa es que cuando la iglesia, tú piensas que cuando la iglesia sea arrebatada, instantáneamente ya va a entrar el tiempo del anticristo. De ¿Vale? acuerdo. Entonces va a ver al anticristo, lo que ni va a saber quizá que seguramente que ni quién es, seguro que no va a saber quién es, porque si alguien supiéramos quién es el anticristo, sabemos rápidamente que está la venida del Señor a 4 días. No lo va a Así saber es. quién es, no lo va a saber, pero seguramente que incluso lo verá en la televisión, en conferencias, en políticas o en jaleos, seguro. Eso es total, a 100%. Vale. Entonces, cerramos la pregunta diciendo que puede ser que esté entre nosotros, simplemente que no se ha manifestado como el espíritu del Correctamente, anticristo eso, hasta que la iglesia se ha arrebatado. correctamente. Y entonces dará su verdadera cara. Correctamente. Entonces, una de mis preguntas que le iba a hacer personal y para que la gente pues, lo pueda también escuchar, el anticristo es una persona, puede parecer que es un poco simple, pero hay personas que lo piensan y se hacen esta pregunta. ¿El anticristo es una persona influenciada y manipulada por Satanás o directamente será una persona que Satanás lo posee y anula su personalidad? Pues es muy buena pregunta. Es buena pregunta porque, como vosotros sabéis, están las dos interpretaciones. ¿Vale? Yo particularmente, mi punto de vista bíblico, en lo que veo, es que la Biblia dice que el dragón, como hemos visto, le dio todo poder a la bestia De acuerdo. y le dio su trono. Entonces no puede hablar de posesión. Porque una posesión siempre es a la fuerza. Una posesión es anular, tú lo has dicho. Es tomar. Este ser será voluntariamente un siervo de Satanás y desde muy joven estará preparado para este tema. Además, creo con todo mi corazón que hoy hay gente, como en aquel tiempo, tú sabes que las doncellas todas deseaban ser la madre del Mesías. Hoy en día hay, en este caso, baremos dentro del mundo satanista y de los brujos a ver quién va a ser el hombre elegido que represente a Satanás en la tierra como instrumento para ser el anticristo. Eso está dentro del satanismo, ¿vale? Quiero decir, entre todas las escalas de ser sumo sacerdote, de la otra ser la esposa de Satanás, que son sacerdotisas que se casan con rituales, entonces son baremos dentro del mundo satanista. Bueno, pues hay uno que es el límite de todos y es este, el ser el instrumento preparado para ser el hombre elegido representando al mundo como ese ser que va a ser el anticristo. De acuerdo. Hay hermanos, ciertos comentarios que pone que Satanás lo posee. Vamos a ver. Yo quiero hacer la diferencia en base a lo que usted nos ha explicado. No será poseído de manera que anule su personalidad, pero de la misma manera que es un mal imitador de Cristo y el Espíritu vino sobre Cristo, así el Espíritu del Anticristo vendrá sobre este personaje cuando se manifieste en su tiempo y básicamente tomará control, sin anular su personalidad, Sí, sí, pero eso prácticamente total. será un hombre poseído por demonios. No, no, eso total. Incluso, vamos a ver, incluso si nos atrevemos a decir hasta por el mismo diablo. A ver si me estás Amén. entendiendo. De Porque acuerdo, nunca ha sí, habido sí, sí. posesiones. Ha habido posesiones de demonios, pero el del diablo nunca. De Pero acuerdo. vamos a ver. Yo te estoy hablando que no va a ser una posesión ignorante de un hombre
poseerle para hacer lo que quiera. No, 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 no. Va a De ser una acuerdo. preparación de un instrumento, pero que puede estar la posesión del propio Satanás, eso con todo, porque le da todo poder. Lo que yo quiero explicar, que no va a ser una posesión como la que estamos acostumbrados a ver, involuntaria, una posesión que ni una persona sabe que está poseída y viene y cuando cae la gloria se manifiesta. No sé si me entienden. Eso es lo Sí, que yo, perfectamente. sino que va a ser O una posesión voluntaria. Eso sí, sí, una eso sí. posesión, de acuerdo. De modo que cuando viene Cristo a establecer el reinado milenial, condena a la persona del anticristo, sin condenar, o sea, condena independientemente al anticristo por una parte y a la serpiente o a Satanás por otra parte. Sí, O sea, claro. que Sí, no es sí, una sí, sí. imputación directamente. O sea, que condena a la persona del anticristo porque es una persona cabal en su juicio cabal, el cual en su juicio cabal ha aceptado el espíritu del anticristo sobre él. Vamos a ver, para que le hagamos una idea muy clara, en el Antiguo Testamento había profetas que tenían el Espíritu de Cristo y que estaba el Espíritu de Dios y que venían y que tal. Pero nosotros sabemos que el Dios hecho carne, la deidad, en él habita corporalmente toda la plenitud, y aunque el ejemplo no sea muy, muy bonito, pero es así. Entonces, Él es la plenitud de Dios en la tierra, hablando de Cristo. De El acuerdo. anticristo va a ser la plenitud del diablo en la tierra, en todas las áreas. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, lo que yo he querido aclarar que no es una posesión, porque había alguno incluso que decía que él va a tomar un cuerpo y va a coger a uno y va a ser. No, no, eso no, eso no, eso no es así. Va a ser un siervo preparado, De voluntariamente que se acuerdo. entregue. Y hasta que me digas, no un demonio ni demonios, no, imagínate, sino creo que hasta el propio Satanás le podrá poseer y gobernar por medio de él, porque cuando recibe la adoración hay un texto que dice que recibirá el dragón la adoración y la recibirá la bestia. Entonces, vamos a ver, la pregunta es, ¿cómo es posible que todas las naciones adoren a Satanás, que es el dragón, públicamente? Yo pienso que cuando se le adora al anticristo y el dragón está dentro, en este caso, o el demonio, recibirá la adoración. Eso es, eso es total. La plenitud Vale. de Satanás la recibirá ese personaje Loque voluntariamente y como siervo de él, y De acuerdo. consciente de lo que va a ser, De sin acuerdo. anular su personalidad, será voluntario. Entonces quede claro este punto de que aunque pueda ser que quede poseído por el propio Satanás, Satanás no anula su personalidad, o sea, no será No, una, correcto. no será una marioneta el cual gobernará sin saber, sin tener conciencia de lo que realmente es. Es a lo que Total, vamos y lo que nuestro hermano Pichi ha total. explicado. No sé, hermanico, si hay alguna pregunta más, como dice mi hermano David, hermanicos míos, si hay alguna pregunta más para ir cerrando ya, basta que ya son horas bastante avanzadas, hay hermanos que trabajan. Si hay alguna pregunta más, lo ponen, lo escriben rápidamente y en breves segundos, pues nuestro hermano Pichi lo responde. Por todo lo demás, hermano Pichi, mientras el hermano se escribe alguna, gracias de verdad por esta noche que nos ha brindado, por este clase magistral de cosecha propia, donde creo que el Espíritu Santo nos ha dado bastante luz bíblica acerca de lo que es el anticristo y la persona del anticristo. Así que por lo demás, muchísimas gracias, hermano Pichi, y cómo no, sea usted quien despida este programa tan bendecido. Y a los demás hermanos, Dios os bendiga grandemente y gracias por aguantarnos y por estar ahí presentes. Bueno, pues nada, mirar, hermanos, eh, 160 personas casi, 2 horas, es imposible si no hubiera algo de Dios detrás, palabra de Dios y Espíritu Santo, porque si no, no hay quien aguante. Ya puede ser el teólogo o el predicador mejor del mundo, pero cuando está Dios por el medio, estamos embelesados y así pasaríamos un rato más. Eso Quiero es. deciros que fomentemos esto, eh, eh, ampliemos estas cosas con nuevas cosas, ideas,